Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno que están bien. ¿Cuántos nos visitan por primera vez el día de hoy? Vamos a darle un aplauso fuerte a los invitados. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y amamos a las personas. Las personas son importantes para Dios. Tanto así que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está reunido el cuerpo de Cristo y cuando se reúne el cuerpo de Cristo estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta con Jesús. Qué bueno verles. Esperamos que le hayan tratado súper bien. Los que llegaron temprano seguramente le dieron un café o un jugo o algo allí. Pero les doy ese dato. Los que lleguen temprano de 10:30 a 11 pueden tomarse un café. Invita a Vida Eterna. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta y voy a rogar que le pongan el tiempo ya. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los buenos? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién se la ha hecho? Levanten su mano. Los demás nunca se la han hecho, nunca lo han pensado. ¿Por qué los buenos sufren si deberían en teoría o sentido común sufrir los malos? ¿Verdad que sí? En sentido común, el que obra mal, le va mal. Y el que obra bien, le va bien. Pero no todo el tiempo es así. Y de eso vamos a hablar más adelante. Estamos en una serie que se llama Conversaciones Poderosas. ¿Cuántos han tenido conversaciones poderosas con los jefes? Conversaciones conflictivas, difíciles. Con las esposas o esposos. Con los hijos. ¿Y con Dios? ¿Hemos tenido conversaciones poderosas? Amén, ¿verdad? Estamos hablando de la oración, de la intercesión, del ayuno, de esa conversación que podemos tener íntima con Dios. Yo creo que muchos no levantaron la mano porque no han comprendido el asunto de la oración. Pero orar es conversar con Dios. Y estamos conversando con el ser más poderoso del universo. El ser infinito, el que todo lo sabe, todo lo ve, el creador. A ese Dios adoramos en Vida Eterna. Vamos a hacer un repaso brevemente a la siguiente. Y hemos visto 3 partes, todo está en YouTube, en nuestro canal vidaeterna.cl. Vimos buenas y malas noticias que hablamos acerca del personaje de Abraham. En el segundo domingo hablamos de por las buenas o por las malas. ¿Quién fue ese personaje? Jonás. Y yo creo que a muchos de los que estamos acá nos han tratado como Jonás, ¿verdad que sí? ¿Obedeces por las buenas o por las malas? Y Mervin desarrolló conversaciones profundas acerca de buscar a Dios en profundidad. Es necesario buscar a Dios en profundidad. Hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Job. ¿Cuántos saben de Job? ¿Han leído, han visto alguna película, caricatura? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Job es un personaje bien característico, bien especial. Y hoy vamos a hacer un análisis de su vida. Son 42 capítulos. Lo vamos a leer enteros. ¿Qué les parece? La gente se ríe, ¿verdad? No lo vamos a leer entero, pero sí vamos a hacer un análisis de su vida. La otra vez fue un reto en 40 minutos abordar 4 capítulos de Jonás. Ahora vamos a ver 42 capítulos. Pero vamos a tocar los puntos claves acerca de Job. En el versículo 1 del capítulo 1 dice la Biblia: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre como intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¿Cuántos Job hay acá? Levanten las manos. Qué bueno, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a estos Job. Mire cómo son estos Job. Viven en Santiago de Chile, hombres intachables, de absoluta integridad, rectos, justos, que tenían temor, o sea, creían en Dios y se mantenían apartados del mal. Necesitamos gente así, ¿sí o no? Gente como Job. Ahora, que sufran como él es otra cosa, ¿verdad?
Seguimos leyendo. En el versículo 2 y 3 dice, tenía 7 hijos y 3 hijas. Los Joc que levantaron las manos. ¿Cuántos hijos tienen? 1, 2, nada más. 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Quizá lo de los hijos no tanto, pero la otra parte sí, ¿verdad? Quizás a muchos de los personajes que levantaron la mano nos gustarían por lo menos unos 3,000 camellos. ¿Sí? Es mucho dinero acá. ¿Cuánto puede costar un animal de esto? No le voy a decir que lo busquen en internet porque se van a distraer, pero es mucho dinero. Era el hombre más rico de toda la región. Avanzamos. Hoy vamos a ver conversaciones que humillan. Y le voy a decirle que está a su lado, conversaciones que humillan. Yo creo que en algún momento hemos tenido conversaciones de este tipo. Comenzamos muy bien, pero la otra persona empieza como que a lanzarnos dardos verbales y nos comienza a humillar. ¿Cómo nos sentimos cuando somos humillados? Mal, ¿verdad? Tristes, criticados, juzgados. No es fácil mantener una conversación donde la otra persona nos está humillando. Les cuento que en el capítulo 1, Dios y Satanás tienen una conversación. Se presenta el acusador, que es Satanás, y el Señor le dice, mira, tengo un hombre intachable. ¿Cuáles eran las características? Recto, íntegro, apartado del mal, dice, y no va a estar bien contigo y no va a ser fiel si tiene riqueza. Lógico. Entonces él dice, Job es fiel porque tiene riqueza. Era el hombre más rico del mundo y el Señor se lo presenta a Satanás como, mira mi hijo. Y miren lo que le contesta el Señor. En el versículo 12 dice, muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y aquí se comienza a complicar la cosa. Vamos a ver rápidamente cómo la vida de Job pasa de los primeros versículos a una tragedia terrible. Yo sé que la mayoría ya leyó el libro, ha visto películas, quizás hasta series, comiquitas, pero hoy vamos a ver un panorama general y de cómo se da una conversación que humilla entre Dios y Job. Las terribles pruebas de Job. Cuando Dios le da permiso a Satanás y dice, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no lo toques físicamente. ¿Qué iba a tocar? Todo, menos el cuerpo. Entonces la primera, aquí 4 pruebas, son 5 pruebas en total, pero hay 4. Los sabeos le roban los bueyes, las asnas y matan a los criados. La primera. La segunda, las ovejas y pastores son consumidos por fuego. 3. Unos escuadrones de caldeos le roban los camellos y matan a los criados. Todos los cuidadores de los animales eran muertos. Se salvaba solamente uno, el cual le daba la noticia al jefe, a Job. Sus 10 hijos mueren al caerse la casa por un vendaval. Entró un viento, se cayeron las 4 paredes y murieron los 10 hijos. El mismo día. ¿Quiénes son padres acá? La mayoría. ¿Cómo nos pondríamos si se nos muere un hijo? Mal, ¿verdad? Al punto tal de tener una depresión. Hay un luto. Podemos pasar años tristes. Si el Señor no opera en nuestro corazón, en nuestras emociones y le damos libertad para que Él sane, una persona puede ser marcada por la muerte de un hijo toda la vida. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una tragedia que pasó muy cerca acá, como a 3 cuadras de acá. De unos padres venezolanos, tenían 2 hijas, una de 18 y una menor, no recuerdo su edad, pero estudiaban en el colegio que está en la esquina, en Santa Rosa con Eizaguirre. La hermana mayor la pasa buscando
No se sabe qué pasó allí porque todavía es incierto, pero lamentablemente una micro arrolla, atropella a las dos niñas y las mata instantáneamente. Eso fue una tragedia de verdad terrible para esa familia, para este barrio, para todo Chile, para toda la comunidad venezolana. Yo no sé si usted lo sabía, pero los que supimos esa noticia, de verdad que es una noticia terrible, trágica. Gracias al Señor pasaron los años y ellos ahora tienen nueva descendencia. No quiere decir que estos van a pagar las anteriores, no. Pero ¿cómo superaríamos la muerte de un hijo o de dos hijos, hijas, el mismo día? Sería sumamente difícil. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, hagamos este ejercicio. Dios nos guarde, pero hagamos este ejercicio. ¿Quiénes tienen dos hijos? ¿Quiénes tienen tres? ¿Quiénes tienen cuatro? ¿Quiénes tienen cinco? ¿Y papá? ¿No está papá? ¿Quiénes tienen seis? Se escondió papá. Pero imagínense que en un día mueren todos sus hijos. ¿Qué palabra pudiéramos dar a ese padre o esa madre para consolarlos? A veces ni las palabras alcanzan. Es difícil consolar a una persona cuando han muerto todos sus hijos. ¿Se imagina ese funeral? ¿Se imagina 10 urnas en una sala, en su sala? ¿Había imaginado eso? Terrible. ¿Cómo estaría Job? ¿Cómo estaría la mamá? ¿Cómo estarían los familiares? ¿Cómo se restaura esa familia? Seguimos. En el versículo 20, Job se levantó y se rasgó sus vestidos en señal de dolor. Y qué bueno que lo hizo. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Estaba sumamente triste, pero hizo algo que debemos hacer todos en medio del dolor, que es adorar al Señor. Es lo único que nos puede consolar. La llenura del Espíritu Santo, ese consolador que es Dios mismo, es la única persona que nos puede consolar en medio de un gran dolor como el que estamos viendo. Seguimos. En el versículo 21 y 22, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Por qué no pecó? ¿Dice la palabra? Porque no culpó a Dios. Y no sé si ha escuchado personas, si ha vivido esa experiencia, pero hay personas que cuando pierden sus hijos o pierden cualquier cosa valiosa, dice, ¿por qué Dios me lo quitó? Y empiezan a cuestionarse a sí mismos y a Dios. Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿A usted como creyente, como cristiano, no le han hecho esas preguntas? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Por qué Dios permite que los abusadores, violadores hagan estas cosas? ¿Le han hecho esas preguntas? ¿Y qué le ha dicho usted? Porque Dios tiene un propósito. Va muy bien. ¿Qué le diría usted entonces? Ahora, Job no pecó porque no culpó a Dios. Seguimos avanzando. Nuestra actitud sería como la de Job. En medio de la muerte, el luto, el dolor, nos postraríamos como hacían en la adoración culturalmente, rostro en tierra, y adoraríamos al Señor. O renegaríamos de Dios. Pelearíamos con Dios. Vamos a avanzar. El segundo punto, recordemos que el diablo pide permiso y el Señor le da el permiso para hacerle de todo y le hizo de todo, ¿verdad que sí? Pero Job estaba ¿qué? Íntegro. No le habían tocado ni un cabello. Satanás dice, Job es fiel porque tiene salud. ¿Y aquí no saben qué pasó? ¿Qué dijo el Señor? Vamos a leerla.
Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Esta es la conversación que tiene Satanás con el Señor. Quítale la salud, tócale el cuerpo para que tú veas que te va a maldecir en tu cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Tócale todo el cuerpo, pero no lo vayas a matar. Porque si le dan el permiso al diablo para matar, ¿qué va a hacer? Matar, hurtar y destruir. Esa es su triple misión. No tiene otro objetivo. Ese sí es verdad que tiene bien encasillados sus 3 propósitos de vida. Matar, hurtar y destruir. Y cada vez que tiene la oportunidad, Satanás hace eso. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Y qué hizo inmediatamente? E hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Les voy a mostrar unas imágenes. Yo las quería más crudas, pero no las conseguí. Pero aquí están unas imágenes. Los especialistas, teólogos, tengo un auxiliar bíblico excelente. Y los exégetas, los especialistas en teología dicen que fue una especie, yo sé que la mayoría dice que fue una sarna, porque él mitigaba su dolor como especie de un ladrillo, calentaba una piedra y se rascaba. Pero la mayoría dice, o los que van más a fondo y están investigando aún en la vida de Job, dice que fue una especie de lepra, porque no sé, sus versiones allí dicen que le dio una úlcera o una llaga en toda la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y era una combinación con elefantiasis, que es una inflamación que se ve así. No sé si usted lo ha visto. Aparentemente pasó eso. El Señor le dijo, haz lo que quieras con su cuerpo, pero no le quites la vida. ¿Y cómo estaba Job? Estaba feliz. Porque estaba vivo, ¿verdad que sí? Por lo menos estoy vivo. Con sarna, con úlcera, con lepra en todo el cuerpo, pero estoy vivo. ¿Cómo es nuestra actitud entonces cuando estamos enfermos? Ay, gloria a Dios. Yo me gozo en la enfermedad. ¡Qué bueno! Yo no sé si usted le dio lechina. Sí. Creo que acá se llama de otra manera. Peste de cristal. Mucho más bonito el término. Peste de cristal nos dio. ¿A usted le dio? ¿A quién le dio? A mí me dio ya un poco grande, ya adolescente. Yo estaba que me moría, mis hermanos. Nuestra casa era muy pequeña, de esas que eran financiadas por el gobierno, y no estaba revestida la pared, sino que había el bloque rústico. Yo anhelaba esos bloques rústicos. Y me pasaba así como cuando están las gatas con celos. Porque me picaba todo el cuerpo. Pero me dio, hermano, no se lo vayan a imaginar, pero me dio en todo lo que se llama piel. Todo. Y yo a veces me sentaba a comer y yo sentía... Trac, trac. Eso fue una experiencia trágica para mí. Yo la estoy contando de manera cómica, pero fue trágica. Y tuve mis marcas, mis lesiones. Y usted sabe que para un adolescente, que es muy bonito, esbelto, atractivo, que le dé una cosa de esa es una plaga del demonio. Yo no podía salir, mis hermanos. Mamá se le ocurrió la brillante idea de preguntarle a las ancianas, las más sabias del barrio. Y dijeron, póngale azul de metileno. Entonces yo era negro, más azul. Me quemó, hermano. Yo parecía un carbón viviente, negro. Y eso me bajó un poco el ego, de verdad que sí. Damos gracias a Dios por eso. Aparentemente Job tenía, la imagen por favor, esta combinación de enfermedad. De verdad, iglesia, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cuántos estarían mal emocionalmente? ¿Cuántos estarían sufriendo de ira? Rabia. Sí, hermano. Continuamos. ¿Qué aprendemos de Dios por medio del libro de Job y la vida de Job hasta ahora?
Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Nuestros sufrimientos nunca le van a tomar por sorpresa y siempre es misericordioso. Él dijo, quítenle todo, pero no le toques el cuerpo. Después dijo, quiero tocarle el cuerpo, tócale el cuerpo, pero no lo mate. Eso es misericordia, ¿sí o no? Porque si no hubiese sido misericordia, el diablo lo mata de una vez. Vamos adelante. En los próximos 36 capítulos, porque vamos a dar un salto del capítulo 2 al 38, se reseña el sufrimiento de Job, la compañía de su amada esposa quejosa, que le decía, maldice a Dios y muérete. ¿Tú vas a seguir adorando a Dios? ¿Vas a seguir empeñado? Entonces no solamente estaba enfermo, sino que tenía una mujer con 25,000 palabras diarias que le decía que maldice a Dios y muere, maldice a Dios y muere, maldice a Dios y muere. Era terrible, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, Job dentro de todo tenía paciencia. Y la compañía de unos amigos, que es la forma inversa de consolar a los amigos. O sea, ellos hicieron todo lo contrario. Ellos los juzgaron, los criticaron y les dijeron, por algo será que estás pasando por todo esto. Yo creo que tan grande fue el pecado que Dios te asesinó los 10 hijos. ¿Cuál es tu pecado oculto? Échanos el cuento. Y eso eran los amigos, todos los días. Y se daba una defensa por parte de él y venía un amigo y daba como un discurso y después Job. Entonces usted va leyendo, es un ciclo. Job se defiende, uno da un discurso como un sermón, él se defiende de ese sermón, bien viene el otro y así. Es recurrente. Pero Job empieza a cuestionar a Dios también. Ellos les decían que él era el pecador. Él decía que él no era el pecador, pero ¿saben a quién culpó al final? A Dios. Lo más trágico de todo esto es que nosotros sabemos la causa por la cual murieron los hijos, perdió toda la finanza y está enfermo. ¿Cuál fue la causa? Hubo una conversación entre Satanás y Dios. Esa fue la causa. Pero Job, la esposa, los amigos no sabían nada. Y ellos están buscando el por qué. ¿Por qué te pasó esto? Y hay cosas que no conocemos, desconocemos totalmente. Pero Dios sabe todas las cosas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dios sabe por qué pasan las cosas, por qué las permite. No fue que Satanás tocó a Job justamente cuando Dios estaba de espalda y dijo, ¿y qué pasó acá? No, Dios sabía todo. Incluso Dios da el permiso. El mismo Satanás no se mueve si Dios no lo permite. Yo sé que hay mucho miedo a Satanás, pero Satanás está sujeto al Señor. Él fue pisado por la planta de Jesucristo. Jesús lo venció. Está derrotado. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Seguimos, vamos adelante y vamos a ir rápido. Punto número 2. Vimos Dios y Satanás conversan. Se dio el permiso. La prueba de Job. Las primeras eran con todo lo exterior. Ahora fue tocado Job. Y él empieza a decir, yo no he pecado, pero el culpable es Dios. Porque Dios es injusto. Y él dice, ¿por qué a los buenos le va mal y por qué a los malos le va bien? ¿Por qué si yo soy un hombre íntegro, recto? ¿Cuáles eran las características de Job? Intachable, con temor a Dios, me está pasando esto. Dios cuestiona a Job. Mire este versículo. ¿Avanzamos? Le entró la lepra a esa PC. Yo creo que Dios le dio permiso a Satanás. Ajá. Dice Job, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Miren la actitud en que está hablando Job. Que el Todopoderoso me responda. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito, que me mande un memorándum.
un WhatsApp, un email. Miren la actitud. Era un hombre recto, íntegro, que temía a Dios, intachable, perfecto, dice la palabra, otras versiones. Y dice, yo quiero que el Señor me conteste por qué me pasó esto. Pregunto, mis hermanos, en alguna oportunidad de nuestras vidas, en alguna circunstancia, en alguna dificultad, tormenta, aflicción, hemos dicho, Señor, ¿por qué tú no me contestas? ¿Qué está pasando acá? ¿Quién ha dicho eso? Yo lo he dicho. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo te sirvo, me he apartado del mal? Entonces él dice que me responda el Todopoderoso. Y si él quiere contender conmigo, es que me parece asombroso. Es increíble cómo Job, un humano como cualquiera de nosotros, quiere contender, pelear con Dios. Avanzamos. En Job 38, 1 y 2 dice, entonces el Señor respondió a Job. Y vamos a ver, ¿cómo es que se llama la parte de hoy? Conversaciones que humillan. Ah, usted quería respuesta. El Todopoderoso va a hablar y mire cómo les habla. Yo sé que Gary Chapman habló de los 5 lenguajes del amor, de un lenguaje que se llama palabras de afirmación. Yo soy palabras de afirmación. Me gusta que me digan cosas bonitas, sobre todo mi esposa. Pero mire cómo el Señor le habla. Al anterior. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? A mi mamá yo le decía a veces, usted sabe que yo aprovecho a hablar de mi mamá porque mi mamá no está. Y yo decía, mamá, y yo me refería a ella, es que está refiriéndose a mi mamá. Eso era apocalíptico. Esta se le dice una mesa, a una nevera, a cualquier cosa, pero a tu mamá, esta no. Y yo más nunca. Mire cómo Dios está diciendo aquí. Bendito Dios. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Quién es este atrevido? ¿Qué se cree este? Menos mal no era mi mamá, porque si no, mi mamá le dice, Señor, esta no. Usted. Cuando mi mamá llamaba, yo no le tenía que decir mamá. Eso trajo confusiones, después paré en los psiquiatras y psicólogos. Tenía que decirle Señor. Hijo, Señor. Mamá decía, no, Señor. Después lo entendí ya grande. Porque yo le quería decir mamá o mami, no, mami. A mami no se le puede decir mami, Señor, usted. Pero aquí el Señor está poniendo por debajo a Job. Y mire que lo están humillando, ¿sí o no? Ustedes todavía no lo creen, ya lo van a ver. Seguimos. Prepárate, muestra tu hombría, porque te tengo preguntas para ti y tendrás que contestármelas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Responda, pues. ¿Usted se cree hombre? ¿Usted me estaba cuestionando? ¿Usted cree que yo soy injusto? ¿Quién puso los cimientos? Y yo me imagino a Job la cara ya. Recuerde que el Señor le está hablando desde un torbellino. El Dios Todopoderoso. Cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cuando le habló a Moisés? ¿Qué sabía la gente que cómo Dios estaba hablando? ¿Cómo era el diálogo? Eran truenos. ¿Y qué decía la gente? Lo mató. Lo mató, claro. Porque cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento era tronaba. Continuamos. Versículos 8 y 9. Voy a dar algunas preguntas porque son muchas. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Aquí Dios mismo se está otorgando la creación del mar. Yo lo creé, yo lo formé, yo lo limité. ¿Dónde estabas tú? Seguimos adelante. Versículo 18 y 19 del 38. ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer.
¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Es idea mía o hay un solo Job o habemos varios Job? Yo me identifico mucho con Job porque yo a veces me pongo a contender con Dios. Y eso que soy el pastor. Yo le hago preguntas a Dios y cuando yo estudiaba esto yo decía, yo sí soy Job. Me pongo a preguntarle cosas porque yo quiero entender a Dios, pero mi mente es tan finita que no va a comprender a Dios. Y aquí Dios lo que quiere demostrar es su poderío, su inmensidad, su conocimiento infinito. Él está diciendo, todo lo que tú ves, hijo, lo creé fui yo. Avanzamos. En el versículo 21, pero claro, ya conoces todo esto. Pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Cómo se sentiría usted si Dios le habla así? Dios, dame esto. Claro. Sí, su majestad. Ya me voy a rendir a usted. Porque a veces tratamos a Dios así, Señor, ve tú adelante, ve. Yo voy atrás, pero tú adelante como poderoso gigante. Entonces Dios es nuestro peón, nuestro criado. Y el Señor dice, sí, hijo, ya voy. Es como que si un hijo le mandara al papá o le hablara golpeado al papá fuerte. Papá, vete adelante. Vaya, pues. Se apura. Si uno ve la cosa, pero ¿quién es el papá aquí? ¿Quién es el padre? ¿Quién manda a quién? ¿Será que yo soy el único que he visto eso? ¿Quién lo ha visto? Usted no opine, usted no sabe. Continuamos. Versículo 41. ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí? Esto me encantó. Las crías de los cuervos, ¿a quién claman? A Dios. Y andan sin rumbo y sin comida. No solamente la cría de los cuervos, todas las crías, todos los cachorros, claman ¿a quién? A Dios. Cuando los pájaros cantan, ¿alaban a quién? A Dios, porque Él es su creador. Pero le está diciendo, ¿eres tú quien lo alimenta? ¿Eres tú, Job? Avanzamos. ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios. ¿Usted había leído eso? Siempre vemos a Job, sí, el recto, el justo, que soportó, que no pecó, que éxito. Varón intachable. El orgullo estaba en Job. Y Dios mira la manera como doblega el orgullo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que Job no se queda allá. Hay muchos Job acá, iglesia, hombres y mujeres. ¿Sabes quiénes son? ¿Quiénes caen en esa bolsa? Con mayor probabilidad, los que tenemos más tiempo en el Evangelio. Los que sabemos más de Biblia. Yo que me he leído la Biblia como perdí la cuenta. Perdí la cuenta. Desde niño. Porque Job pensaba, porque él sacrificaba en nombre de sus hijos por si habían pecado. Job realmente era un adorador. Era recto, intachable. Pero había una leve pincelada de orgullo. Y la palabra dice que Dios al orgulloso, ¿cómo lo ve? De lejos. Dios al que ama castiga y le azota. Y mire el azote que Dios le da. Aquí está un hombre que perdió a su familia, está pobre, está en la calle porque ni una casa tiene. Tiene una esposa quejosa y está enfermo desde la cabeza hasta los pies. Y se puso a criticar a Dios y a decirle, ¿por qué permitiste que mis hijos se murieran? Los criados se me murieron. Perdí el trabajo, no me la llevo bien con el jefe. Por eso me echaron. El vecino no me habla. Mi mamá o mi papá esto, los hijos aquello. Y empezamos. ¿Te comparas a Job? Sí. Bueno. ¿Quieres criticar a Dios? Excelente, está bien. Te viene el castigo de Dios. ¿Quieres preguntarle a Dios? ¿Quieres pelear con Dios? ¿Quieres saber el por qué? Mira la historia.
Dios nunca explicó a Job la causa de su sufrimiento, más bien cayó su presunción. Usted lee todo el libro, los 42 capítulos, y el Dios Todopoderoso no le dijo: Job, tú estás pasando porque yo tuve una charla con Satanás. Y él me dijo que como tú eras fiel, yo le di permiso. No, el Señor nunca le dio la respuesta. Búsquela para que usted vea. Y hay respuesta que nunca nos va a dar el Señor. Así tengamos 40, 50 años del Evangelio, usted se la pida de rodillas, silicio, se ponga lo que sea a caminar de rodillas, Dios no te tiene que dar respuesta. Dios no nos tiene que dar respuesta. Dios es Dios. Dios es soberano, Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiere. Y nosotros somos sus hijos. Gracias al Señor estamos bajo un nuevo pacto, un pacto de gracia, de misericordia. Pero así es su carácter. Dios es Dios y no obedece a nadie sino a Él mismo. Hacemos esta afirmación. Dios le dijo a Job: yo soy el creador, diseñador y sustentador de todo el universo. Con la charla que tenía con Job, Él le habló de los caballos, del burro salvaje, del águila. Le habló de todo, hasta de monstruos marinos. Le habló de todo. Y eran puras preguntas difíciles, terribles, que Job no las sabía. Vamos con el tercer punto. Job reconoció a Dios. Ya el último punto. Leemos la palabra en Job 43:5. Dice: entonces Job respondió al Señor. ¿Cómo dijo? No soy nada. Y si Dios me hubiese tratado así a mí, yo también le digo: Señor, no soy nada. Soy polvo y ceniza. Un terrestre común y silvestre. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo más nada que decir. El Señor le dijo: calladito, te ves más bonito. No diga nada, hijo. Acepte mi voluntad, mis preceptos, porque ni siquiera te voy a decir el por qué. Y eso parece duro, iglesia. Eso parece muy duro. Y yo no estoy pintando un Dios como un ogro, no. Porque Dios es fiel y nunca cambia, es inmutable. Dios es amor. Pero a veces tiene conversaciones con nosotros así. Si hay un leve destello de orgullo, Dios nos va a tratar así. Porque la idea no es que nos vean a nosotros, sino que vean a Dios. Cada vez que yo predico acá, tienen que ver a Dios. Cada vez que yo toco allá, no me deben ver a mí. Deben ver a Dios. Digo lo que yo estoy haciendo acá. Pero si tú estás sirviendo el té, el café, estás haciendo un desayuno o estás ordenando, no te deben ver a ti. Deben ver a Dios. Los que están mostrando los carteles, las maestras que están dando las clases para los niños, ellos son un espejo que rebotan la gloria de Dios, la presencia de Dios. Cuando empezamos a creer en nosotros mismos al punto tal de discutir con Dios, de decirle a Dios: me debes respuesta. Pasa esto, iglesia. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? Todavía Job dice: no soy nada, me taparé la boca, no diré nada. ¿Y cómo le responde el Señor? Qué bueno, hijo, te felicito. Palabras de afirmación. Le contesta con otra pregunta. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puedes tronar tu voz como la suya? Y le sigue dando hasta lo profundo. Porque es necesario que Job sea transformado, convertido completamente. Que no quede nada del yo. Y a veces hay situaciones en nuestras vidas, iglesia. Yo no sé por qué estás pasando tú, pero a veces eres pasado como por un molino y empieza una primera piedra y después otra piedra y es fuerte la presión y tú dices: pero ¿por qué me está pasando esto? No salgo de una. Termino con esta y comienza otro proceso. Termina ese proceso y viene otro proceso.
Y yo te doy una buena noticia. Si estás en un proceso, al terminar viene otro proceso. Porque Dios te quiere hacer crecer a la altura de Cristo. Hasta que tengas la mente de Cristo, hasta que pienses como Cristo, hasta que actúes como Cristo. Si tú eres cristiano o cristiana, te debes parecer a Cristo. Hablar como Cristo, hacer sus obras. Y por eso el yo debe morir. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Nuestros planes pasan en un segundo plano. No son mis dones, no son mis talentos, es lo que Dios dice. Aún el mismo Jesucristo dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús decía eso. Y nosotros en muchas oportunidades somos como Job, porque ponemos primero yo, después mi familia, mis hijos, lo más importante. ¿Y si Dios te quita los hijos? ¿Y si te los quita todos? ¿Vas a adorar a Dios o los vas a negar? ¿Vas a contender con Él y le vas a decir: ¿por qué me los quitaste? ¿Por qué permitiste? Yo sé que aquí hay padres que algunos de sus hijos murieron de manera trágica, sorprendente, quizás por medio de una enfermedad. Y nos puede pasar por la mente decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? Lo lógico, decimos nosotros, es que nosotros como padres muramos primero. Y nos gusta esa idea, sí. Ya yo viví, ya yo envejecí, ya yo hice mi vida. Que yo muera primero y después mis hijos. Eso, entre comillas, es lo lógico. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando entró el pecado? ¿Quién fue el primer ser humano que murió? Un hijo. Y los padres tuvieron que enterrar a un hijo porque su hermano lo mató. Eso es lo que hace el pecado, iglesia. Y yo sé que nos duele la muerte de los hijos. Yo pido a Dios que no toque a mis hijos, que no les pase nada mal. Esta palabra es fuerte, mis hermanos. Pero aún si son tocados nuestros hijos, si Dios permite que ellos se vayan, adoraremos al Señor. ¿Son más importantes los hijos que Dios? ¿Es más importante tu esposa o tu esposo que Dios? ¿Son más importantes tus planes que Dios? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu trabajo, tu posición, tu hogar, tu auto? ¿Qué es lo más importante? Si no es Dios, mi hermano, estamos mal. Lo primero debe ser Dios. Amar al Señor con todo nuestro ser, corazón, fuerza, sentimiento, con todo nuestro ser. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Continuamos. ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Miren lo que dice el Señor. Aún lo que damos, los diezmos y las ofrendas, que no nos gusta dar, porque esa plata es mía. Bastante que me sudé, me fajé, porque la tengo que dar. Este es el eterno conflicto de la iglesia. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Él es el dueño de todo, del diezmo, la ofrenda, del donativo, de lo que tú quieras dar acá. Es dueño de tu vida, es dueño de tu familia completa, es dueño de todo lo que vemos. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Otra vez Job reconociendo el poderío del Señor. Señor, todo lo puedes. Tú eres todopoderoso. Y mire estos versículos que vienen. Tú preguntas: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Job se aprendió la pregunta, ¿verdad que sí? Fueron unas preguntas al principio. ¿Quién es el ignorante? Soy yo. ¿Tendremos la humildad de decir eso como Job? ¿Quiénes son los ignorantes acá, iglesia? Diga yo. No señale que está solo puesta así.
Señor, ellos. No, diga yo. Yo soy el ignorante. Y hablaba de cosas sobre las cuales no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Las cosas del Señor son cosas demasiado maravillosas para nosotros. ¿Por qué Él sana? Porque Él quiere, tiene el poder. ¿Lo entendemos nosotros? No. ¿Por qué Dios hace milagros? Porque Dios hace que aparezca una parte del cuerpo. Porque Dios transforma un cáncer en vida. Porque Dios abre una puerta de un trabajo. Porque Dios provee alimento, aun cuando tú dices no voy a comer hoy, Dios te da alimento. Porque Él es soberano, iglesia. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es misericordioso. Porque a pesar de todas las pruebas, Él le dijo a Satanás, no le quites la vida. Y aquí tenemos a un hombre completamente enfermo, con lepras, con llagas, con úlceras. ¿Se imagina ese cuadro? Allí el Señor Todopoderoso y un hombre enfermo, postrado, diciendo, el ignorante soy yo. Y usted me puede decir, pero el Señor nos quiere así. Sí, nos quiere así, iglesia. Nos quiere humillados y postrados ante su presencia. Y a sus hijos lo va a hacer por las buenas o por las malas. Yo le sugiero por las buenas, porque bastante que he llevado. No estás ejerciendo el ministerio, hazlo, porque lo vas a hacer por las malas. No estás sirviendo en tu comunidad, en tu iglesia, hágalo, porque te va a tocar por las malas. Hasta ahora solo había oído de ti. ¿Qué había hecho Job? Había oído. ¿De quién? De Dios. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Hay mucha gente acá que solamente ha escuchado de Dios. Me parece que hay un Dios poderoso. Sí, el Dios de mi mamá, el Dios de mi abuela. A la iglesia donde íbamos. Dios no quiere que solamente puedas oír o escuchar de Él. Dios quiere que lo veas cara a cara. Y es posible que lo vas a ver en el sufrimiento, en la aflicción, en la calamidad. Los mayores destellos de gloria se han visto en las cárceles, en las UCI, en los hospitales. Yo estuve como 2 o 3 oportunidades al filo de la muerte, mi hermano, apuntado por una pistola. Y soy sincero, yo no clamé el nombre de Cristo cuando me apuntaron así. Ustedes ya saben el cuento. Yo nombré fue un tío que se llama Luis. Y Dios tuvo misericordia de mí igual. Porque en momentos así, tú ni sabes qué pensar. Pero como el Señor sabe todas las cosas y no se le escapa nada, Él tiene misericordia de ti. Cuando aún somos infieles, Dios permanece fiel. Les hago esta pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los buenos? ¿Por qué? Porque Él quiere. Porque Él tiene un plan. Porque Él lo decidió. Porque es Dios y ya. Así de simple. ¿Por qué aún no has sanado? ¿Por qué aún no tienes trabajo? ¿Por qué no se ha dado esa petición que tanto has orado? Porque Dios sabe. Ahora, el para qué es distinto. Job pasó de ser un hombre orgulloso a decir, mejor no digo nada, me tapo la boca, yo no soy nada, no sé nada. Me rindo a tus pies, Señor. ¿Estás sufriendo? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Para qué Dios lo permite? Si estás pasando por una enfermedad, supongamos que sea cáncer, que es una enfermedad terrible, no preguntes el por qué. Porque es posible que vengan más sufrimientos de dolor. Dile, Señor, ¿para qué? ¿Cuántas almas van a escuchar de ti en los tratamientos? ¿Cuántos doctores me vas a dar, Señor? ¿Cuántas enfermeras?
Dios me permitió, no hace mucho y no me alargo. ¿Se acuerdan cuando Eva estuvo grave enferma? Eva, mi sobrina. ¿Sí saben quién es Eva? No, Eva la del Edén, la sobrina. Estuvo mal, en UCI. Las expectativas de vida eran muy pocas. No podían entrar familiares sino papá y mamá. Yo no se lo dije al Señor, pero lo pensé. Y estaba en mi corazón. Y yo le decía al Señor dentro de mí: Señor, permíteme ver a Eva. Y la vi por 5 o 6 segundos nada más. Mi hermana me mete ignorantemente a la sala, a la habitación donde estaba Eva. Y yo cuando entré allí, yo vi algo tan hermoso. Era Dios allí con Eva. Y yo le dije a Liana: esto va a pasar. Tranquila. Fueron 5 segundos nada más. Y entró una enfermera con gozo, con alegría, con el fruto del Espíritu Santo. Y me dijo: ¿usted es el papá? No. ¡Fuera de aquí! ¿Qué hace usted aquí? Salí contento. Y oré por ese pasillo donde estaban muchos niños y niñas con sus padres llorando. No tienen esperanza. Y yo decía: Señor, si tú permitiste esto para orar por estos niños, que así sea. Uno no sabe por qué pasan las cosas, pero sí podemos decirle: Señor, úsame en medio del dolor, de la dificultad, aún en medio de la muerte. Úsame. Si mi vida, mis hermanos, sirve aún mi muerte, si Dios permite que yo muera a temprana edad y en mi funeral y en mi entierro se predica de Cristo y hay uno que reconoce a Cristo, valió la pena morir. Yo sé que Luz piensa eso también de mí y de ella también. Que toda nuestra vida hasta el último instante refleje a Cristo. Desafío de la semana: si pasas por una prueba, no le preguntes a Dios ¿por qué? Dile: Señor, enséñame tus propósitos. Allí donde está, levántese por favor y dígale: Padre, gracias. Gracias por tus propósitos, Señor. Gracias por la vida de Job, por este libro, por este personaje que existió y que fue tratado de una manera tan particular, tan fuerte, tan terrible, Señor, que a veces ni comprendemos por qué pasaron esas cosas. Él incluso no supo de ti el por qué, pero él entendió que era para acercarse a ti. Él ciertamente dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, gracias por las pruebas. Iglesia, allí donde está, si está pasando por una prueba, dígale: Señor, gracias. Tu palabra dice que nos gocemos en medio de la dificultad, en medio de las pruebas. Agradezca a Dios, no se queje. Dígale: Señor, gracias. Si tiene una enfermedad, Señor, dile: no entiendo, Señor, por qué esta enfermedad, pero me humillo ante ti, Señor. Úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que aún no han reconocido al Señor y que han dicho como Job: he escuchado de un Dios, el Dios de mi papá, el Dios de mi abuela, el Dios de mis familiares, pero no lo he visto. Y yo te hago una invitación a que tú veas al Señor, a que tú conozcas al Señor Jesucristo, y que puedas conversar con Él, porque conversar con Él es como conversar con un amigo, con tu mamá o tu papá.
Si quieres conocer al Señor, si quieres reconocer que eres pecador, así como lo hizo Job, arrepentirte de tus pecados, de tu orgullo y empezar a caminar con el Señor, haz esta oración simbólica conmigo. Vas a repetir: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Límpiame con tu sangre, Jesús. Séllame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga ya. Dios le bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hay fiesta en los cielos, iglesia. Denle un aplauso con alegría al Señor. Gloria a ti, Señor. Felicitamos a los hermanos y hermanas, son nuestros hermanos. Se han integrado a la familia de la fe con un mismo Padre. Como iglesia esperamos a Cristo. La venida de Cristo está cerca, iglesia. Y cuando Él venga, toda vida eterna se va con Él. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, iglesia.